tiempo en casa, en la ciudad. Gracias, como siempre, por acompañarnos y dedicar este tiempo a seguir compartiendo la ciencia, el conocimiento, no solo acá de CIFEN, sino la ciencia ciudadana que ustedes construyen permanentemente. A quienes son voluntarios, bienvenidos y muchas gracias por ese trabajo tan juicioso, tan abnegado y tan cuidadoso de entregarnos los datos, sea de 10 milímetros, 100 milímetros o 0 lluvias. En este momento que estamos pasando en el planeta de unos cambios considerables en los patrones climáticos que nos invitan a prepararnos oportunamente ante la llegada de los eventos, especialmente eventos de variabilidad climática como el niño y la niña. Hemos visto en los últimos 3 años que rápidamente pasamos de un niño a una niña, luego rápidamente esa transición se ha venido reduciendo y pasamos al evento del niño, ya estamos en otra neutralidad o transición y nos estamos preparando para un nuevo evento de la niña. Los compañeros están acá con ustedes para compartir este conocimiento, para que puedan consultar, preguntar tranquilamente cualquier consulta que quieran hacer, aprovechar para que ellos le puedan atender. Y si no les entendemos, nuevamente hagamos la pregunta para que podamos comprender de una manera sencilla qué está pasando con la variabilidad climática, con el planeta y con los fenómenos como lo son el niño y la nueva niña. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a Pierre, a Ángela por convocar este evento y a ustedes por estar acá nuevamente acompañándonos y aprendiendo mutuamente, porque nosotros también aprendemos de ustedes permanentemente. Cambio. Bienvenidos. Adelante, por favor. Muchas gracias, directora. Y bueno, para dar paso a esta sesión, nuestro capacitador va a ser el oceanógrafo Felipe Costa, compañero de acá del CIFEN del área de servicios climáticos. Y bueno, adelante, Felipe. Listo, muchas gracias, Pierre, gracias, directora. Buenas tardes con todos, un gusto saludarles. En primer lugar, quisiera reiterar las palabras de agradecimiento de Pierre y de la directora. Los datos que los voluntarios de la red por un clima nos aportan, registran diariamente, son muy valiosos. Cada vez más nosotros acá los usamos y vemos cómo nos ayuda a cubrir una debilidad que se tiene tanto en el servicio meteorológico de todos los países como de nosotros mismos que trabajamos con la información climática, porque en muchos casos nos falta este registro de datos para poder seguir entendiendo el clima, seguir validando las informaciones, por ejemplo, que son colectadas por satélites y otras fuentes de información complementarias. Entonces, es muy importante realmente este trabajo que ustedes hacen, que los voluntarios hacen, de registrar esta información. Entonces, me sumo al agradecimiento y, bueno, sin más preámbulos, entonces voy a compartir la pantalla para mostrar la presentación que tenemos para el día de hoy. Dame un segundo. ¿Me confirman que están viendo la pantalla? Ok, ya voy a poner en modo presentación. Perdón, Bueno, no es esta. vamos a seguir la temática de que si ustedes tienen alguna inquietud, pueden ponerla en el chat y las vamos contestando a medida que Felipe dé la presentación. Perdón que había abierto el archivo equivocado. Ahora sí. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy es sobre el fenómeno de la niña, que es algo que estamos viendo que se está desarrollando. Posiblemente tengamos la presencia de este evento en los siguientes meses. Entonces, consideramos que es algo importante que debemos hablar. Hemos visto entre el final del año 2023, bueno, a mediados de 2023, a partir de
mayo, junio más o menos, hasta marzo de 2024, tuvimos la presencia del fenómeno del Niño. Entonces, este fenómeno terminó más o menos en marzo de este año 2024. Inmediatamente empezamos a ver que se están configurando unas condiciones típicas, características de la niña. Entonces, quisiéramos poder hablar un poco el día de hoy sobre qué es este fenómeno, cuál es la importancia o los impactos que tiene en el clima de parte de nuestra región de Sudamérica para poder estar entonces un poco más preparados por si se llega a dar realmente este fenómeno en los siguientes meses. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el fenómeno de la niña, pero primero nos gustaría repasar, reforzar algunos conceptos que son importantes para poder entender qué es el niño y qué es la niña. Y bueno, aquí entonces estamos hablando sobre el clima, específicamente sobre la variabilidad climática. Entonces, por definición, el clima es entendido como un conjunto de condiciones predominantes de variables climáticas en un lugar determinado. Entonces, siempre que estamos analizando el clima, tenemos que definir cuál es la región que nosotros tenemos de interés, cuál es la región de estudio, para poder hablar de estas condiciones predominantes. Es importante también que siempre tratemos este análisis por un periodo largo. Se recomienda por lo menos 30 años para tener en cuenta la definición de cómo es el clima de un lugar. Entonces, va a depender justamente de las características geográficas o la interacción que tiene con algunas otras condiciones propias de cada territorio. Entonces, sabemos que si estamos en la línea ecuatorial, por ejemplo, vamos a tener un clima diferente de las regiones polares. Incluso si estamos cerca del mar o si estamos lejos del mar, vamos a tener también una influencia de esta condición y esto también nos va a caracterizar el clima. Si estamos en una zona al nivel del mar o a una zona de 3.000 metros de altitud, también tenemos condiciones diferentes. Entonces, hay muchas variaciones, muchas condiciones específicas del territorio que nos ayudan a definir el clima. Aquí solamente muestro un ejemplo de las regiones naturales del Ecuador. Déjame coger acá el puntero. Solamente para que se pueda ilustrar estas diferencias. En este color en morado tenemos las Islas Galápagos. Entonces es una región insular que está cercada por océano. Acá en esta región pintada de amarillo tenemos toda la región costera de Ecuador, que es una región que prácticamente está toda al nivel del mar, pero todavía tiene una influencia del mar, aunque hay una parte que está un poco más al interior del continente. Luego en azul tenemos la región andina o la sierra, con altitudes que varían, tienen gran variación. Pueden llegar a volcanes de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y al lado, más al este, tenemos la región de la Amazonía. Entonces, que tiene una condición de vegetación, de altitud, un clima completamente diferente. Entonces, si nos podemos analizar cuáles son las características de cada región, vamos a ver aquí solo para ilustrar un poco el ecosistema que está en esta región, una imagen de Galápagos, una imagen de una isla. Entonces, un ambiente con una influencia marina muy fuerte, un ecosistema también compuesto por especies marinas y toda la influencia de las corrientes marinas y el clima, entonces se define un poco por toda esta influencia del ambiente que está a su alrededor. Aquí también una imagen de la región costera del Ecuador, en este ejemplo que estamos usando.
que también tiene la influencia del mar, pero como ya está en el territorio continental, también tiene una influencia de esta porción del continente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el bosque seco, una vegetación típica de esta región. Si vamos un poco más adentro, un poco más al interior del país, tenemos la región andina, y esta es una región compartida por muchos de nuestros países, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina. Entonces aquí tenemos la imagen de un volcán que está a grandes altitudes. Tenemos aquí la figura de una llama y entonces es un ecosistema que no está presente en la región costera y mucho menos en la región insular, en este caso de Galápagos. Entonces es importante analizar cuál región estamos considerando y a partir de esto empezamos a definir las condiciones predominantes del clima. Y aquí solamente el último ejemplo de una imagen de la Amazonía que podemos ver ya una cantidad, una variedad de vegetación, de ríos, un ecosistema completamente diferente que se desarrolla en esta región justamente por las condiciones climáticas, de suelo, geográficas en general. Y bueno, hay que tener en cuenta también que adicional a la región específica que nosotros estamos analizando, está la época del año que nosotros queremos analizar. Los países que están más cerca de la línea ecuatorial, que están más cerca de la región de la mitad del mundo, no tienen grandes variaciones de estaciones. Pero a medida que nos vamos alejando de la línea ecuatorial, acercándonos más a los polos, vamos a tener estaciones climáticas más definidas. Entonces aquí vemos ejemplos también de lo que podríamos asociar como invierno, verano, primavera, otoño, que son las 4 estaciones del año. Entonces, estas también van a ser condiciones predominantes en cada época del año. Por ejemplo, en el hemisferio sur, en junio, julio, agosto, tenemos meses más fríos. Entonces, si vamos, por ejemplo, al extremo sur de Chile, vamos a tener condiciones de nieve en estos meses. Pero asimismo, en esta misma región, entre diciembre, enero y febrero, vamos a tener condiciones más cálidas. Vamos a tener el verano. Entonces, también hay condiciones predominantes dependiendo de la época del año. Ahora, bueno, ¿por qué dijimos todo esto? Hasta ahora estuvimos hablando de las condiciones predominantes, tanto de regiones geográficas como de épocas del año. Pero no siempre estas condiciones predominantes se dan. A veces vemos cambios temporales en estas condiciones predominantes, entonces a estos cambios temporales le llamamos variabilidad climática. Y aquí es donde empezamos a hablar del niño y de la niña, que quizás son los fenómenos más conocidos, por lo menos acá en nuestra región. Entonces, cuando tenemos estos cambios temporales y estas condiciones son muy extremas, podemos tener algunos eventos, algunos impactos negativos, por ejemplo, condiciones de sequías o de temperaturas muy extremas o condición de lluvias extremas. Eh, por ejemplo, la temporada de lluvias o los meses más lluviosos pueden ser mucho más lluviosos de lo normal o pueden ser menos lluviosos de lo normal. Entonces, aquí cuando tenemos esta variación, llamamos de variabilidad climática. Esto también puede ocurrir con la temperatura del aire y este es un ejemplo de algo que pasó en este año. Eh, Se experimentaron algunas olas de calor bastante intensas al inicio del año e incluso se ha visto en un concierto de una cantante en Brasil que se registró la muerte de una persona
en este concierto porque era un lugar con mucha gente, un lugar encerrado. Entonces, la muerte de esta persona fue atribuida por agotamiento por calor. Entonces, estuvo directamente relacionada con estas olas de calor que se dieron en esta región al inicio del año. Entonces, cuando tenemos estas variaciones del clima que pueden llegar a ser muy extremas, tenemos los registros de impactos negativos tanto en el bienestar humano, en los sectores productivos, en la ganadería, en la agricultura, entre muchos otros que vamos a ver unos ejemplos más al final. Entonces, bueno, para entrar ya un poco más a detalles sobre el niño y la niña, que como habíamos dicho, nos referimos a la variabilidad climática cuando las condiciones predominantes cambian, varían de forma temporal. Entonces tenemos el Niño Oscilación del Sur, que es el nombre completo de este evento, donde la fase cálida se llama el Niño y la fase fría se le asocia a la Niña. Entonces es una alteración climática pero específica del Océano Pacífico tropical. Ya vamos a ver unos mapas con la región donde tenemos estas variaciones. Ahora, lo más importante de este fenómeno es que influencia el clima de todo el planeta, como vamos a ver también en cuanto a las variaciones de precipitación y temperatura. Entonces, bueno, aquí este es solamente un esquema que nos gusta presentar cuando hablamos de las condiciones climáticas normal, cuando están predominando estas condiciones normales, y después vamos a ver cómo estas varían cuando tenemos la presencia de la niña, en este caso. El día de hoy nos vamos a enfocar un poco más en el desarrollo de la niña, pero estas condiciones también pueden variar para el desarrollo del fenómeno del niño. Bueno, aquí entonces estamos viendo un esquema de las condiciones cuando son condiciones normales. Para entender el dibujo, aquí estamos viendo la parte de Norteamérica, es decir, Estados Unidos, México, toda la parte de Centroamérica, y aquí vemos la parte de Sudamérica. Está Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Este es todo el océano, la superficie del Océano Pacífico. Y aquí de este lado estamos viendo parte de Indonesia, de Australia. Entonces, el otro lado del Océano Pacífico. Los colores que están pintadas, la superficie del océano, nos indica entonces la temperatura del mar. Aquí tenemos normalmente temperaturas del mar más frías en comparación con la temperatura en el borde oeste del Océano Pacífico. Pero estas son condiciones normales. También tenemos unos vientos que se llaman vientos alisios que soplan desde esta región de Sudamérica hacia la región de Indonesia y Australia. Entonces, esas son unas condiciones normales que observamos en el Océano Pacífico, que de por sí es una región ya muy amplia, muy grande. Ahora, cuando tenemos condiciones de la niña, estos vientos que normalmente soplan desde Sudamérica hacia Australia se fortalecen, entonces tenemos vientos más intensos en esta región. El agua fría que estaba acá en este borde costero, en esta región más cercana a Sudamérica, se enfría más porque los vientos ayudan a traer aguas de Antártica, aguas más frías del sur, y los vientos asimismo ayudan a empujar, a desplazar esta agua más fría a lo largo del Océano Pacífico. Entonces, el Océano Pacífico se enfría más de lo normal. Tenemos una variabilidad climática de la temperatura del Océano Pacífico. Entonces, esta agua más cálida, ubicada en la región al oeste del Océano Pacífico, se apila
y se concentra mucho más en esta región. Entonces tenemos un poco la variación de la temperatura del mar, así como la variación de las condiciones de vientos. Esta es un poco de resumen, se podría decir, de cómo se dan las condiciones climáticas cuando tenemos condiciones de la Niña. Y bueno, si pasamos a ver cómo hacemos el monitoreo de estas condiciones, aquí nuevamente estamos viendo el mapa, la representación de Sudamérica, la representación de Australia, y estos colores nos están indicando la temperatura del mar en todo el Océano Pacífico. Nos enfocamos en esta región ecuatorial, en esta línea imaginaria, que es la línea ecuatorial, para analizar la temperatura y analizar qué pasaría si se desarrollaría el niño o la niña. Por los colores vemos temperaturas en azul, colores en azul, más claros o más oscuros, donde las regiones el océano está más frío de lo que debería estar en esta época del año, es decir, cuando hay variabilidad de la temperatura. Y si tuviéramos colores más amarillos o rojos, entonces serían las regiones donde el océano está más cálido. Entonces podemos ver que en este mapa de temperatura superficial del mar de diciembre de 2010, la temperatura del mar estuvo más fría de lo normal. Llegó hasta unos 3 grados más fríos de lo que debería estar en esta época del año. Entonces, en el año de 2010 y 2011, tuvimos un fenómeno de la Niña que trajo bastantes impactos acá a la región de Sudamérica. Y aquí estamos viendo cómo esto se representó en un mapa del Océano Pacífico. Ahora, como les comentábamos al principio, lo más importante del niño y de la niña es cómo estos fenómenos, cómo la variación de estas condiciones climáticas nos van a afectar al clima de nuestra región. Entonces, va a depender un poco de la intensidad del evento, si el océano se enfría mucho más de lo normal o si se enfría un poco más de lo normal. Entonces, también va a influenciar a las condiciones de los impactos que vayamos a tener. También depende de la época del año, como vimos en este mapa anterior acá, estamos viendo el enfriamiento que estuvo presente en diciembre, pero cuando está presente, por ejemplo, en junio o julio, también va a tener una diversidad de impactos diferentes. Y bueno, algo que hay que tener en cuenta también es que no todo se trata del niño y la niña. El sistema climático es muy complejo, hay muchas variables. Aquí cuando hablamos del niño y la niña, solo hablamos del Océano Pacífico tropical, pero también hay que tener en cuenta lo que ocurre en el Caribe, en el Océano Atlántico, en la atmósfera a nivel superficial, en altos niveles de la atmósfera. Hay muchas cosas que realmente van a influenciar el clima del planeta, pero el niño y la niña son fenómenos bastante importantes acá en nuestra región de Sudamérica, sobre todo. Aquí tenemos una imagen que nuevamente nos vamos a guiar por los colores y esta está relacionada directamente con qué fue lo que pasó con las lluvias cuando se registraron eventos históricos de la Niña. Entonces, lo que estamos viendo es solamente eligieron solamente los años donde se tuvo la presencia de la Niña, como por ejemplo 2010, 2011, 2022, 2023, y se analizó lo que ocurrió con la precipitación. Entonces, por los colores, en verde, vemos regiones que tuvo más lluvias de lo normal cuando hubo la Niña. Y estos colores en crema o marrón
donde las condiciones fueron más secas de lo normal. Entonces vemos que hay una diversidad de influencia de la niña a lo largo de todo el planeta. Más lluvias en toda esta región de Oceanía, del sureste de Asia, en parte de África, sur de África. Pero aquí para nosotros, y voy a acercar un poco más el zoom, en toda la región de Centroamérica, toda la región norte de Sudamérica, es decir, Venezuela, Colombia, el norte de la Amazonía, se han presentado más lluvias de lo normal. Mientras que parte de la costa del Ecuador, incluyendo las Islas Galápagos, parte del norte de Paraguay, oriente de Bolivia, centro de Chile, casi toda la región de Uruguay, oriente de Argentina, bueno, algunas regiones. Entonces vemos que históricamente las precipitaciones fueron deficitarias en años que se presentaron la niña. Entonces, esta es una consideración importante a tener en cuenta cuando estamos viendo que potencialmente se acerca un fenómeno de la niña. Asimismo, con las temperaturas, y aquí tenemos que tener en cuenta que el mapa nos está mostrando qué ha ocurrido con la niña, con la temperatura del aire en años que se presentaron la niña, específicamente entre los meses agosto, septiembre y octubre. Entonces, cuando vemos que en el mapa está pintado de rojo, quiere decir que cuando se presentó la niña en estos años, estas regiones en rojo tuvieron temperaturas del aire más frías de lo normal. Entonces, aquí vemos también eh, una región bastante importante que va desde México, Centroamérica, norte de Sudamérica y sobre todo esta franja costera del Ecuador, Perú, Chile, pero se nota en gran parte de la región de Sudamérica que las temperaturas han sido más frías de lo normal en años de la niña. Ahora, ¿cómo estamos actualmente? ¿Cuáles son las condiciones actuales? Entonces, bueno, aquí tenemos una animación para que pueda ir comparando cómo se fue cambiando la temperatura superficial del mar a lo largo de los meses. Nuevamente, aquí empieza en julio de 2023 y podemos ver agosto, septiembre, octubre, aquí ya está enero, febrero, cómo el mar estuvo caliente y cómo terminamos el fenómeno del niño y luego empezamos con la niña. Entonces, aquí nuevamente, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, en mayo y junio hemos podido observar cómo el océano empezó a enfriarse y ahí fue que vimos que estaba desarrollándose unas características que podían llegar, que pueden todavía llegar a evolucionar hacia unas condiciones de la niña. Y esta es la fotografía de la temperatura superficial del mar en la semana anterior, del 7 al 13 de julio. Entonces, asimismo por los colores vemos que hay un enfriamiento de esta región oriental del Océano Pacífico, esta región que está más cercana a la costa de Sudamérica. Esto empezó más o menos en abril, mayo, ahí fue cuando empezamos a ver este enfriamiento. Entonces estamos a la expectativa de que se desarrolle una niña para los siguientes meses. Y esto es justo lo que quisiéramos compartir en la siguiente sección para analizar lo que ocurriría en los siguientes meses. Sí, disculpa, Felipe. Hay una pregunta que está pertinente en esta parte de la presentación. Bueno, hay varias preguntas, pero entiendo que se van a abordar en los próximos pasos, ¿no? Cómo va a estar la niña. Pero esta sí creo que se la puede responder en este contexto. Em, Se consulta, dice, en Colombia y creo que en todo el planeta
Se declara el niño o la niña luego de 5 meses continuos de la anomalía en la temperatura del Pacífico ecuatorial. Acá se declaró el niño en noviembre o diciembre del 2024. Felipe dijo que el niño finalizó en marzo pasado. Acá se dijo eso, pero el 15 de julio. ¿Cuánto tiempo debe esperarse para declarar que se han terminado estos eventos? Gracias por su pregunta y esta es una pregunta muy pertinente, la verdad, porque este es un tema, no diría que es un problema, pero que sí se puede convertir en un inconveniente, vamos a llamarlo de esta forma. Porque declarar oficialmente el fenómeno del niño o la niña es algo que los países, las instituciones, por lo general, tienen un poco de recelo o un poco de cuidado, porque esto puede generar una alerta en la población. Entonces, siempre se usa algunos criterios muy específicos para poder declarar el fenómeno como tal. Por ejemplo, una de las metodologías utilizadas es esperar que estas condiciones se sostengan durante al menos 7 meses, más o menos. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, empezamos a ver este enfriamiento en abril, pongamos de esta forma. Entonces hay que esperar abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y así 7 meses para recién poder declarar la niña. Entiendo que esta es una metodología, es algo que es importante tenerlo definido, pero el- estas condiciones climáticas, como vimos, estas variaciones en el océano son bastante representativas y esto ya nos empieza a generar impactos. Entonces, no es necesario realmente esperar la declaración de la niña para monitorear y estar atento y prepararse a los potenciales impactos que pueda tener. Por esto es que también nosotros hacemos estas intervenciones, estas charlas, para poder compartir un poco de esta información con la sociedad para que tengan en cuenta de que no hace falta que el IDEAM en Colombia, el INAM Ecuador, en fin, el Servicio Meteorológico o la institución a cargo de hacer la declaración, que ellos declaren finalmente el evento para poder empezar a prepararse para esto. Esta declaración oficial en el sentido del país va a servir más para el gobierno poder mover recursos y hacer ya una planificación mucho más detallada. Pero realmente estas condiciones pueden darse y impactar antes de esta declaración oficial del país. Y bueno, esto pensando un poco en este contexto, entonces lo que nosotros estamos viendo para los siguientes meses en cuanto al pronóstico de temperatura del aire, aquí estamos viendo para agosto, el periodo agosto-octubre 2024. Ustedes tienen también estas informaciones en los boletines que se envía a los voluntarios. Aquí tenemos el recorte para toda Sudamérica, lo que incluye Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Entonces, nuevamente nos fijamos en los colores y aquí tenemos dos modelos o los resultados de la estimación de dos instituciones diferentes, pero vemos que más o menos están coincidiendo. Gran parte de Sudamérica está pronosticando condiciones más cálidas de lo normal, pero en esta región, en la costa de Colombia, la costa de Ecuador, la costa de Perú y gran parte de la costa y centro y sur de Chile, están pronosticando temperaturas entre normal a por debajo de lo normal. En cuanto a las lluvias, aquí nos fijamos en los colores en verde, regiones con más lluvias esperadas y los marrones, condiciones de lluvias menores o deficitarias para estos siguientes 3 meses. Entonces vemos
parte de México, pero sobre todo Centroamérica, con pronósticos de lluvias sobre lo normal, pero de los análisis, bueno, aquí en Colombia también, parte de La Guajira, parte de la región del Pacífico, con lluvias sobre lo normal. Pero si analizamos las demás regiones de Sudamérica, hay un consenso incluso de los dos modelos, uno con más intensidad de déficit o ausencia de lluvias, otro con menos intensidad, pero ambos coinciden de que habría menos lluvias de lo normal en gran parte de Sudamérica, sobre todo en la parte oriental de Colombia, costa del Ecuador, parte del sur de Venezuela, algunas partes de Bolivia, sur de Brasil y centro de Chile. Entonces, este es justamente un impacto esperado del fenómeno de la Niña. Y cuando nos vamos al pronóstico específico de las condiciones del niño, y aquí tenemos solamente tres posibilidades, que se dé la niña, que se dé una condición neutral, es decir, ni la niña ni el niño, y la otra que podría ser un el niño. Entonces, lo que estamos viendo para los siguientes trimestres es la posibilidad de desarrollo de la niña. Aquí vemos para el trimestre agosto, septiembre, octubre, hay un 70% de probabilidad de que se dé una niña. Cuando vamos a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estas probabilidades llegan a 80%. Entonces, hay altas probabilidades de que se desarrolle la niña en los siguientes meses, de aquí hacia fin de año. Y bueno, un poco de los impactos que nosotros estuvimos recopilando sobre la variabilidad climática en general, los impactos que se han tenido por estas condiciones climáticas cambiantes o extremas. Y la verdad es que estos impactos son muy diversos. Tenemos tanto en el sector agrícola, con impactos de inundaciones y sequías, donde se registran pérdidas directas por exceso o déficit de agua, impactos fitosanitarios, desarrollo de plagas, enfermedades, retraso, por ejemplo, en la siembra o en la cosecha, dependiendo de estas condiciones, y bueno, muchos otros impactos que se puedan dar. En la pesca, por ejemplo, hay la migración de especies, porque algunas especies prefieren condiciones más cálidas, otras prefieren condiciones más frías. Entonces, puede incluso ser favorable tener aguas más frías acá en la costa de Ecuador y de Perú. Puede ser incluso favorable para el desarrollo de la pesca, pero cuando se tiene el niño, por ejemplo, esta condición es lo contrario. Por lo general se da menor productividad pesquera. También se cambia la proliferación de algas, la calidad del agua. Y bueno, así se pueden dar muchos diferentes impactos en los sectores. Por ejemplo, tener condiciones más secas puede retirar la humedad del aire, puede favorecer enfermedades respiratorias, impactos en la agricultura, pueden disminuir la disponibilidad de alimentos, acceso a alimentos, incluso la calidad. Y bueno, así algunos impactos que se ha observado. Y unos ejemplos de los impactos que se han visto relacionados con el niño y la niña. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cómo se desarrollan los huracanes cuando se tienen condiciones del niño y la niña. Y bueno, aquí para que entienda un poco el gráfico, estamos viendo la costa de Estados Unidos, aquí está Miami, el Golfo de México, la parte de Cancún, aquí está Cuba, entonces todo esto es el Golfo de México, esta parte del Caribe. Ahora, cada línea de esta que estamos viendo es el huracán, es un huracán que pasó
en esta región históricamente. Entonces vemos que cuando hubo la niña, hubo mucho más huracanes, se registraron mucho más huracanes. Y cuando hubo el niño, hubo mucho menos. Parte de esto se explica por los vientos. Como veíamos inicialmente en esta ilustración, los vientos son más fuertes, los vientos alisios. Entonces esto ayuda a crear estas ondas tropicales, ayuda a soplar estos vientos que finalmente se desarrollan en huracanes, diciendo de una forma sencilla. Entonces, uno de los impactos que se ha observado, y aquí, sobre todo en la región costera de Venezuela, al norte de Colombia y gran parte de Centroamérica, Caribe, incluso esta parte de la costa sureste de Estados Unidos también es bastante afectada. Y bueno, un ejemplo también para Colombia, el fenómeno de la niña está asociada con incrementos de precipitación. Entonces, hemos visto cómo la temperatura del mar estuvo mucho más fría de lo normal en el periodo de diciembre de 2010. Si recuerdan, voy a volver rapidito a este mapa. Este es el mapa de cómo estuvo la temperatura del mar en diciembre de 2010, donde se registró una niña bastante intensa. Entonces, esta niña trajo muchas lluvias al territorio de Colombia y bueno, los impactos han sido muy generales. Se ha estimado que un 60% del país estuvo bajo influencia o que tuvo lluvias sobre lo normal, que se dieron pérdidas por el orden de 8.6 billones, en este caso de pesos colombianos, y las autoridades del país estimaron que hasta este momento, había sido el fenómeno con mayor impacto en el país, superando el sismo del eje cafetero y la avalancha producida por la erupción del Nevado de Ruiz. Entonces, fue un evento bastante significativo para el país. Asimismo, la niña, que fue bastante larga, una de las últimas, bueno, la última que se tuvo entre 2020 y 2023, se puede ver cómo afectó a Paraguay y a Chile, afectando en este caso, ellos tuvieron el efecto contrario. Tuvieron sequía en esta región. Entonces, aquí también hay una noticia de esta afectación que fue bastante intensa. Tuvieron bastantes problemas allá con la agricultura, parte del turismo, la producción de energía, que depende de la disponibilidad de agua. Entonces, se puede ver cómo estos impactos están asociados de forma diferente en distintas partes de nuestra región. Y bueno, para ya ir terminando, y de ahí pasamos a las preguntas, algunos mensajes finales que quisiéramos compartir es que, bueno, como les comentaba, la pregunta del compañero fue muy pertinente porque más que analizar la declaración de que la niña o el niño ya está, tenemos que ir realizando este monitoreo climático frecuente para poder entender cuáles son las condiciones actuales y qué estamos esperando para los siguientes meses. Entonces, es importante tener en cuenta siempre estar pendiente del monitoreo climático. También cuando estamos hablando, por ejemplo, de que se puede desarrollar o se pueden seguir dando estas condiciones de la niña, es necesario que nosotros entendamos cómo estos eventos se dieron en un contexto histórico, cuál ha sido el impacto que hubo en mi región y cuáles han sido o cuáles son mis vulnerabilidades. Si yo tengo una actividad productiva que es un cultivo y este cultivo tiene una gran necesidad de agua en determinada época del año y en mi región históricamente la niña ha disminuido las precipitaciones,
Entonces tengo que entender que tengo una vulnerabilidad y que debería empezar a reaccionar y prepararme de forma anticipada. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos nuestra vulnerabilidad, conozcamos cómo estos eventos nos afectaron históricamente y que estemos siempre pendientes de las condiciones climáticas para saber si estamos entrando en una condición similar a a un evento histórico que nos dejó afectaciones negativas. Y bueno, para finalizar, entonces, a que nos pueda, a que consulten los productos del CIFEN. Tenemos específicamente unos boletines climáticos que se refieren a las condiciones del niño y de la niña en América Latina, cuáles son las condiciones del océano, cuál es el pronóstico estacional para estos países del oeste de Sudamérica, y también tenemos un boletín de sequías. Entonces les invitamos a que puedan acceder a nuestras páginas web del cifein.org o crc-osa.cifein.org, y ahí pueden encontrar entonces esta información actualizada. Siempre estamos publicando también en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter o X, YouTube, Instagram y LinkedIn. Estas informaciones de los boletines y otras que siempre estamos publicando también. Entonces, bueno, les agradezco por su atención, por haberse conectado en este espacio. Entonces, les podemos pasar a las preguntas, caso alguien tenga alguna duda sobre lo que se presentó o alguna duda adicional. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Bueno, hay varias preguntas en el chat. Vamos a ir solventándolas. Ok, la primera. Saludo, quería saber, bueno, qué magnitud o grados esperar del fenómeno de la niña en Venezuela y sobre todo al sur, donde tenemos nuestro principal embalse de generación hidroeléctrica. Ok, déjame ver si puedo volver a compartir la presentación. Pero bueno, el tema es que, como les comentaba, nosotros estamos saliendo de un fenómeno del Niño. Estamos actualmente en unas condiciones neutrales, pero estamos viendo que hay un enfriamiento del océano. Entonces, que puede evolucionar hacia unas condiciones de la niña. Todavía es un poco temprano para decir que sí vamos a tener el impacto de la niña, pero no está de más prepararnos. Entonces, como hemos visto en los pronósticos actualmente, para los siguientes meses se está pronosticando condiciones de lluvias deficitarias, pero esto lo estamos viendo desde unos pronósticos globales. Entonces, lo más recomendable es que puedan consultar directamente a los distintos pronósticos del Servicio Meteorológico, en este caso de Venezuela, el INAME, que ellos están brindando la información más específica, incluso para determinadas regiones del territorio de su país. Claro, habíamos visto, por ejemplo, que incluso antes de que se establezca el fenómeno del, ya sea del niño o de la niña, ya empiezan a haber ciertos impactos, ¿no? Y los servicios nacionales ya tienen, con toda su experiencia y conocimiento, ya tienen identificados estos umbrales y, bueno, pueden dar las alertas para prepararse incluso antes de que, como formalmente se conoce el concepto de evento niño o evento niña. Exactamente. Sí. La siguiente consulta, a ver, ¿qué probabilidad podemos esperar de la niña va tener un impacto? Normalmente se presente lluvia por encima del por promedio a que tengamos una niña por abajo del promedio. Creo que se refiere a muchas veces, bueno, ha ocurrido eventos de ya sea del niño o de la niña que no se comporta como históricamente se esperaría, ¿correcto, no? Eh, entendería que, bueno, aquí juegan esos tres factores que indicaste, la intensidad del evento y sobre todo otros factores que
otros patrones climáticos, otros fenómenos que influencian la variabilidad climática de determinada región, ¿no? Exacto. Y se me permite complementar, Pierre, lo que se ha visto es que mientras más intenso sea el fenómeno, es decir, hablando de temperatura del mar, mientras más se enfríe el mar, más se suele ver el impacto reflejado. Entonces, por ejemplo, no quiere decir que si está muy frío va a llover mucho o poquísimo, sino que es más probable, si está muy frío, es más probable de que se den los impactos típicos que se han registrado históricamente en eventos de la niña. Entonces, esto también es algo a tener en cuenta. Ya viendo que si la niña puede ser débil, moderada o intensa, entonces también podemos prepararnos para esta condición. Gracias, Felipe. Otra consulta muy interesante. ¿Se ha avanzado en el conocimiento de cuáles son las causas que se presentan en estos eventos? Esta sigue siendo una pregunta muy interesante incluso para nosotros, porque no se ha tenido avances significativos sobre por qué se desarrollan o por qué se dan estas variaciones de temperatura. Lo que hemos visto es que con el cambio climático, con estas variaciones que son más permanentes a lo largo de los años, estos eventos del niño y la niña se han vuelto más frecuentes y más intensos. Entonces, tiene que ver con el cambio climático, pero ¿por qué realmente se da? No hay una explicación. Hay algunas teorías que dicen que es por el incremento de las explosiones solares, pero no hay realmente una explicación todavía de por qué se dan. Ujú. Ok, aquí, bueno, vamos con esta consulta que le hicieron más recientemente. ¿Qué interacción se podría prever con la corriente de Humboldt? ¿Qué interacción? Bueno, la corriente de Humboldt, que es la corriente fría, déjame poner el mapa acá para que puedan tener el contexto entre todos. Voy a poner el mapa de la semana anterior. Bueno, aquí es como estamos ahorita con la temperatura del mar. La corriente de Humboldt, que es esta corriente fría que viene de esta región de Antártica, bordea la costa de Sudamérica, en Chile, Perú, y gira más o menos aquí en la altura del Ecuador. Es una corriente que está presente siempre como una condición predominante, como hemos visto, pero que así como cualquier otra condición climática puede tener una variabilidad. Entonces, el sistema climático es muy complejo, pero si hay un fortalecimiento, digamos, de la corriente de Humboldt, esto sí va a empezar a aportar más agua fría a esta región y puede sí fortalecer el desarrollo del fenómeno de la niña. Mientras que, por otro lado, si la corriente de Humboldt está más debilitada, quizás puede, es uno de los factores que va a contribuir o no para el fortalecimiento de la niña. Siempre que cuando hay un evento muy intenso, por ejemplo, una inundación muy intensa, es siempre una suma de factores, lluvias intensas, humedad del aire muy alta, las mareas, dependiendo si es una región costera que también están muy altas. Entonces, siempre es una suma de factores que llega a un evento extremo. Entonces, la corriente de Humboldt sería asimismo un factor adicional que podría fortalecer o debilitar a la niña, pero no es el único. Entonces, una corriente de Humboldt debilitada igual se podría dar un fenómeno de la niña. Ok, gracias. Am, ok, vamos ahorita en orden de llegada. Para Ecuador, ¿existe alguna aplicación que nos ayude a pronosticar con mayor certeza o eficiencia la estimación climática?
Em, bueno, nuevamente la recomendación es que puedan consultar al Servicio Meteorológico, en este caso para Ecuador es el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, el INAMI. Ellos han mejorado bastante. Recientemente han desarrollado nuevos productos. Entonces, podemos recomendar que consulten las redes sociales y las páginas oficiales del INAME para que puedan tener esta estimación de las condiciones climáticas. Así, bueno, Sí, y aprovechando que nos pregunta para Ecuador, esta es una recomendación que queda para todos los países. Consulten las informaciones climáticas de sus servicios meteorológicos. claro, precisamente porque, bueno, los técnicos de cada servicio tienen el conocimiento, la experiencia y incluyen otra información, además de los modelos globales que se presentan. Eso aterriza y le da mayor precisión a los pronósticos que se den en la parte climática. Continuamos con una pregunta bastante interesante, ¿sí? Consultan, se pronostican huracanes. ¿Por qué no hay un pronóstico de ondas tropicales? Em, de hecho, sí hay un, un pronóstico de ondas tropicales como tal, creo que no hay. Pero como estábamos comentando, el servicio meteorológico, ellos están viendo de forma integral todas las variables que están influenciando el clima. Entonces, por ejemplo, para que se dé una onda tropical se necesita unas condiciones de viento específicos, asimismo humedad, entre varias cosas. Entonces los servicios están analizando estas condiciones y ellos sí están viendo si hay una probabilidad que se desarrolle una onda tropical o no. Pero cuando hablamos de huracán es mucho más fácil pronosticar porque ya se está viendo que la condición está evolucionando. De hecho, el huracán viene después, ¿cómo puedo decir? Es como que se forma una tormenta que puede evolucionar a un huracán o no. Entonces es mucho más fácil ver las condiciones del huracán que de ondas tropicales, pero sí hay monitoreo de condiciones que pueden generar ondas tropicales. Eso sería escala subestacional, ¿verdad? Que es al momento un poco más complicado que incluso el pronóstico meteorológico de aquí a los próximos 5 días o el pronóstico climático cuando hablamos de un mes en adelante. Hablamos la escala subestacional, son de a partir entre los 7 y el mes. Esa escala subestacional todavía hay cierta incertidumbre, hay ciertas mejoras que se están desarrollando, pero todavía es algo como que hay que fortalecer a nivel científico como tal. Ok, una consulta. A ver, ¿hay datos continuos de 30 años al menos para afirmar que hay cambio climático? No todos los países tienen ese periodo de datos y si los tienen, parece que no todos son continuos. Eh, sí, bueno, de hecho, podemos empezar a hablar de cambio climático con unos 10, 20 años de datos, empezar a hablar y podemos extendernos a 200, 1000 años. Entonces, hay muchas formas de analizar el clima. Por ejemplo, las investigaciones que se hacen en Antártica hacen un hueco con un tubo en el suelo, un hueco muy grande, muy extenso, colectan una parte de este hielo y analizan toda esta capa de hielo y con esto pueden tener estimaciones de cómo estuvo el desarrollo del hielo en años, siglos anteriores y esto da una indicación de cómo ha evolucionado el clima a lo largo de estos años. Asimismo, con datos de satélite pueden hacer reconstrucción de todo el planeta, de información de temperatura y precipitación. Entonces hay muchas formas de poder analizar cómo ha variado el clima a lo largo de los años. Por supuesto, las estaciones meteorológicas, los equipos, sensores instalados en territorio siguen siendo las mejores herramientas y
Claro, esta es una de las debilidades que tenemos en todos los países. No tenemos muchas estaciones, no tenemos estaciones con datos suficientes, pero sí hay muchas formas complementarias de analizar el clima que nos permite ver que sí ya estamos teniendo variaciones importantes. Ya estamos con bajos efectos del cambio climático. Mm, ok, bueno, y están los modelos, ¿no? Que tratan de simular un poco las condiciones de acuerdo con con el conocimiento, las fórmulas físicas que explican un poco el comportamiento de la atmósfera y el clima. Y bueno, nuevamente los datos observados que en este caso la red eh, emite y bueno, también todo el sistema de observación climático aporta, ayuda a mejorar la precisión de esos modelos. La siguiente consulta, ok, esta viene de Chile. Este invierno en la región central de Chile ha registrado muy bajas temperaturas. ¿Se puede pensar que la niña ya está presente? Ahí volvemos a la explicación que estábamos dando cuando hablamos de la declaración de la niña o no, o cuántos meses o cuánto tiempo, o la metodología para declarar la niña. Eh, y como decíamos, hay algunas metodologías que consideran que se debe esperar por lo menos unos 7 meses con esta condición sostenida para decir que sí ya está presente la niña. Pero algunas regiones, como por ejemplo la región costera de Ecuador, las regiones costeras de Perú, parte de Chile, que es un país, vamos a decirlo, angosto, también estas regiones tienen una influencia muy directa de lo que ocurre en la región del océano cercano. Entonces, aquí en Ecuador, nosotros con Pierre vivimos en Guayaquil y estamos experimentando una condición de temperaturas bajas del aire, acá ahora también, que es un poco más fría de lo normal, y esto está asociado directamente con lo que está ocurriendo en el mar. El mar está un poco más frío, entonces en esta región costera donde estamos nosotros, también tenemos unas temperaturas del aire un poco más frías. Entonces hay ciertas regiones que tienen una influencia muy directa de lo que ocurre en el mar. Y el mar está ha estado un poco más frío en estos últimos 2 meses. Pero para decir que ya vamos a declarar la niña, esto es un tema un poco más delicado. Estamos teniendo influencias de condiciones típicas, condiciones características de la niña, pero para declarar a la niña como tal, sí necesitamos esperar que esta condición sea sostenida en el tiempo, porque puede que el mes que viene ya el océano se vuelva a la normalidad, incluso puede que vuelva a calentarse y se puede desarrollar el niño si se mantiene por varios meses. Entonces es un poco delicado hablar de una niña, pero que sí hay unas condiciones que están ya caracterizándose. Ok, la siguiente consulta. eh, la presencia de la humedad proveniente de la Amazonía en Ecuador, ¿cómo influye en la intensidad del evento de la niña en los Andes? Mm, Bueno, como decíamos, la niña por definición se da con el enfriamiento de temperatura del mar en el Océano Pacífico. Entonces, lo que va a definir la intensidad de la niña realmente va a ser la intensidad de las condiciones, de las variaciones de lo que ocurre en el Océano Pacífico. Pero claro, el clima no es aislado, no está aislado y hay algunos estudios que han mostrado que cuando hay la niña, que el Pacífico está más frío, por lo general hay menos lluvias en la región andina del Ecuador. Entonces, por lo general, no siempre se va a dar esta condición, pero se ha visto más veces esta condición. Entonces, si por otro lado, el océano Atlántico, por ejemplo, está más cálido, esto posiblemente va a favorecer la humedad en la Amazonía y posiblemente también llegue un poco más de humedad en la región amazónica
del Ecuador, pero va a depender de cómo este rompecabezas, cómo estas piezas se van a juntar para poder definir o pronosticar cómo esto va a influir en el clima de determinada región. Entonces, cuando hay condiciones así diversas, lo que nosotros recomendamos es que se pueda ver directamente el pronóstico estacional. Quisimos hoy explicar un poco qué es el niño, qué es la niña, cómo han sido los impactos históricos, pero con un mensaje que sí nos gustaría transmitirles, lo que consideramos que es más importante es que puedan, voy a volver a compartir, es que si están interesados en determinada región, determinada condición, por ejemplo, quiero saber sobre las lluvias en la región andina del Ecuador, entonces, bueno, que tengamos en cuenta la niña para tener el contexto, pero que vayamos directamente al pronóstico, en este caso del INAMI o los pronósticos globales, y veamos si me interesa el periodo del siguiente mes o de los siguientes 3 meses de precipitación para la región andina. Entonces, vayamos directamente al pronóstico para ver qué es lo que se está esperando para los siguientes meses. Y esto finalmente es lo que nos interesa, saber cuál va a ser el impacto, cuáles van a ser las condiciones en los siguientes meses. Ujú. Ok, bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué podemos esperar de la oscilación Madden-Julian y las ondas Kelvin en relación con el fenómeno de la niña? Bueno, lo que hemos estado viendo sobre las ondas, sobre la oscilación Madden-Julian, perdón, ha sido que, por lo menos para nuestra región, de parte de Colombia, perdón, para parte de Ecuador, de Perú, norte de Perú, la Madden-Julian no estaría muy activa, no se estaría esperando eh, esta actividad para las siguientes semanas, pero que quizás para la parte sur de Centroamérica, parte de Colombia, cuando se dé, cuando pase por nosotros esta oscilación Madden-Julian, puede que sí nos aporte un poco de precipitación. Entonces, eh, para Ecuador y Perú no habría tanta influencia, pero para Colombia y sur de Centroamérica puede que sí. Y sobre las ondas Kelvin, hemos visto, las oceánicas, hemos visto que no se están desarrollando actividades significativas de ondas Kelvin. De hecho, hemos visto una Kelvin fría que cruzó el océano en las últimas semanas, últimos meses, enfrió el océano y mantuvo esta condición, pero últimamente no se ha visto mucha actividad de ondas Kelvin. Entonces, estamos esperando para ver qué va a ocurrir en las siguientes semanas o siguientes meses, para ver si se desarrolla una nueva Kelvin fría o si se mantiene estable como está por el momento. ¿Podrías aclarar un poquito el término ondas Kelvin que muy Claro, sí, oceanográfico bueno, también? eh, para ver si lo ponemos de forma sencilla. Una onda Kelvin oceánica es una transferencia de calor de un lado al otro del océano. No sé si podemos ponerlo de esta forma. Entonces, cuando tenemos una onda Kelvin cálida, entonces tenemos el desplazamiento de masas de aguas cálidas, de transferencia de energía, desde Sudamérica hacia Ecuador, por ejemplo, para dejarlo de forma sencilla. Entonces esta onda pasa calentando todo el océano. Entonces cuando hay una onda Kelvin fría es al revés, pasa enfriando el océano. Entonces hemos visto una Kelvin fría en estos últimos meses que pasó enfriando y por esto hemos visto también este enfriamiento general en el Pacífico. Ok, gracias. La, la última pregunta.
Se anuncia con mucho alarmismo o amarillismo el evento del polvo del Sahara, algo que ocurre incluso en otras regiones de la Tierra, incluso en otros planetas. Estos episodios pueden alterar la magnitud de la niña o el niño. A él se debe la fertilidad de la Amazonía. Mm, Sabemos que Define. sí es un fenómeno importante que incluso puede cambiar o afectar a las condiciones climáticas de algunas regiones específicas, pero como decíamos, lo que define el niño y la niña es las condiciones que ocurren en el Océano Pacífico. Entonces, no va a alterar la magnitud del niño y la niña porque son condiciones separadas, ocurren en regiones diferentes. Algunas regiones quizás del norte de Brasil, de Venezuela, creo que hasta algo de Colombia podría sentir un impacto, pero como decíamos, podría ser un fenómeno que se suma y se sobrepone al otro para tener una condición específica en una determinada localidad, pero no va a alterar la magnitud del niño y la niña como tal. Ujú. Ok, muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Y bueno, con ello, bueno, le agradecemos a Felipe por compartir su conocimiento y también a los asistentes por su participación, por sus consultas. Este evento va a ser grabado y bueno, lo vamos a subir en el YouTube de CIFEN para que igual quede para consulta de ustedes y bueno, siempre estamos atentos a las consultas, tratar de aclarar e informar sobre las condiciones de variabilidad climática acá desde CIFEN. Y bueno, invitándolos una vez más a que llenen el formulario, ¿sí? Que nos den sus comentarios o consultas que tengan temas de interés para tratar en las próximas sesiones. Y bueno, agradecerles también. Esto de aquí es una sesión del programa de alfabetización climática de la Red Bolón Clima, que bueno, es una forma de tratar de retribuir esa labor importante que los miembros de la red eh, realizan, ayudándonos en el monitoreo de las condiciones climáticas en los países del oeste de Sudamérica. Muchísimas gracias y bueno, nos veríamos para la próxima sesión. Gracias, Felipe. Gracias, Pierre, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.